¿Está Juan Grabois en línea? A ver qué opina, estaría. Hola, Hola Juan, ¿cómo estás? ¿cómo andamos? Bien, ¿y qué viste ayer? ¿Contento? Sí, creo que fue una maravillosa muestra de conciencia cívica de millones de personas a lo largo de todo el país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en todas las provincias las movilizaciones fueron impresionantes, combinando generaciones, clases sociales. Siempre me sorprende cómo los más humildes son solidarios con la clase media, porque haber sido excluidos de ciertos derechos no los hace querer que otros sean excluidos de eso, y también de gente de muy buena posición económica que no se olvida de sus raíces y lo que logró gracias a la educación pública. Así que me parece que Milei le ha hecho un gran favor al pueblo argentino para recuperar la esperanza en que en unidad y con un clima en el que los grandes ideales se anteponen a las pequeñas mezquindades de la política, la base social de nuestro pueblo nos dio una lección impresionante de cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? ¿Y cómo sigue esto? ¿Pensás que puede ser el principio de algo, que puede ser una bisagra? Yo creo que es una bisagra, tiene que ser una bisagra, debe ser una bisagra. Lo digo no ahora como docente, graduado, un ciudadano que caminó desde la Facultad de Derecho, que es como mi tercer hogar, ¿no? El lugar donde me siento más feliz yo es en los barrios populares y en los pasillos de la facultad, donde camino hace 22 años, desde que era alumno y después docente. No lo digo tanto como parte de la comunidad universitaria, sino como dirigente político. Es una bisagra para el propio gobierno, que Javier Milei tiene la oportunidad de salir del fundamentalismo que lo guía, de dejar de leer el diario de Irigoyen y de comprender de que él es presidente de un país que tiene una constitución, que esa constitución la tiene que respetar, aunque no le guste, que tiene que gobernar para los que lo votaron y para los que no lo votamos, y para eso tiene que dialogar con los distintos grupos que están únicamente defendiéndole derechos tan elementales como la educación, la salud, el derecho a la alimentación, los derechos laborales, y encontrar formas de consensuar una base mínima de convivencia para los próximos años, porque yo viví el 2001 muy de cerca, vi sangre, vi sufrimiento, vi miseria, y no quiero que eso vuelva a pasar, pero un gobierno que se enoja tanto con la realidad, que se aleja tanto de las aspiraciones, no voy a decir de todo el pueblo, pero por lo menos de la mitad, está condenado a llevarnos a una tragedia, ¿no? Eso lo tengo cada vez más claro, y ayer me quedó clarísimo que... ¿Una tragedia te referís en cuanto al aumento de la pobreza y esas cosas? Me refiero a todo, al conjunto de dos cosas que siempre fueron de la mano, que es la conflictividad social que surge de malas decisiones, de la prepotencia del que se las sabe todas, de la provocación de creer que lo de ayer fueron lágrimas de zurdos o cosas raras, como dice Bullrich, o berrinches, como dice Caputo, Adorni, yo no me acuerdo quién dice las cosas, que eso genera, por eso digo, una conflictividad social creciente, que los prepotentes intentan contener con represión, que genera crisis institucionales y que desde luego empeora todos los indicadores sociales. Es decir, yo no quiero que eso pase, y por eso espero que sea la señal de que hay que dejar de bailar en el Titanic y el gobierno tiene que correr el rumbo, porque una vez que choca con el iceberg, no hay vuelta atrás. Digamos, el diálogo es ahora. Y para nosotros, desde el campo opositor, poner por encima de cualquier cosa las aspiraciones, los deseos, las esperanzas de nuestro pueblo, y tener la apertura a un diálogo que no sea amiguismo, que no sea colaboracionismo, que sea firme en la defensa de determinados intereses sociales,
o al menos apoyar que las organizaciones sectoriales, sean estudiantiles, sindicales, movimientos sociales, apoyar que exista esa posibilidad de establecer no los bases y fundamentos para un imaginario proyecto refundacional de una Argentina idílica que nunca existió, sino para tener puntos mínimos de convivencia que nos permitan transitar por los carriles de la paz en los próximos años. Hay hay gente que piensa que la sociedad se corrió a la derecha y que entonces tiene que hacer una propuesta más a la derecha, ir a la reforma laboral, ir a la reforma del Estado, es decir, correrse porque hizo ese diagnóstico. Sin embargo, ayer se vio una revalorización del Estado muy grande. Desde luego, porque eso es lo que pasa con las modas ideológicas y con las plumas al viento en la política, es decir, con el oportunismo político. Hay que reconstruir un equilibrio entre lo que se debe y lo que se puede, pero lo que se debe, que son las convicciones que tiene cada cual, que desde luego puede haber diferencias, pero que deben ser convicciones basadas en valores, basadas en principios, basadas en la práctica y la memoria histórica de nuestro pueblo, no en la conveniencia del momento. Esas convicciones, que siempre son falibles y siempre son parciales, no pueden estar subordinadas permanentemente a la música que se escucha en determinado momento, que puede ser que haya una mayoría circunstancial un día por el clima de época, por la frustración, por el enojo, pero que la realidad hay que buscarla, insisto, en la memoria histórica de un pueblo que siempre mayoritariamente valoró la justicia social como un valor y rechazó cualquier concepción que la planteaba como una aberración. ¿Pensás que la marcha fue por la universidad o que también agarró una sociedad a la que le había llegado la factura de la luz, del gas, la prepaga, había tenido que cambiar el chico del colegio porque ya no lo puede pagar, lo despidieron del trabajo, que hubo un enojo generalizado que entró por el lado de la universidad? Creo que hay un poco de lo que decís, pero que fue una movilización fundamentalmente en defensa de valores fundamentales, basales, históricos de nuestro pueblo, que implican, insisto, que el Estado no es una organización criminal y tiene un rol en la proyección del presente y del futuro. Y creo que esa movilización es en defensa de lo más preciado que tiene un pueblo, que son sus jóvenes, que son sus niños. Yo lo que escuchaba en todas las columnas que recorrí con mucha emoción era desde gente muy pobre que no había podido ir a la universidad, pero tiene la esperanza de que sus hijos vayan, hasta gente muy prestigiosa que está agradecida de lo que le dio el país, y la coincidencia general es que todos buscamos que las nuevas generaciones vivan mejor que las anteriores y no peor, y el sentimiento generalizado de los que estaban en esa movilización, y creo que de muchos que no estuvieron, pero que la apoyaron, es que por este rumbo vamos peor y le estamos dejando un país peor a nuestros hijos, y cuando digo peor no me refiero a una cuestión de grado, como puede haber pasado con los gobiernos anteriores, ¿no? Donde las cuestiones se deterioraban, pero en términos cuantitativos, es decir, era un poco peor cada año, ¿no? Esto es una cuestión cualitativa, es una cuestión de destruir radicalmente las cosas buenas que tiene nuestro país, con el argumento de que son un curro o de que hay curros, que el rol de un gobernante es que si existen curros, desviaciones, ineficiencias, se trata de corregirlos la tarea, ¿no? No utilizarlos como excusa para destruir lo que en definitiva cualquier argentino de bien, como dicen ellos, debería valorar, que es la educación pública, la salud, las cosas más sencillas de la vida, la comida, los chicos,
bueno, lo que nos hace humanos. Entonces, esa es la sensación con la que me voy, ¿no? Y con la necesidad también de que en la dirigencia política se nos meta en el corazón los mensajes que nos da nuestro pueblo permanentemente, y digo en general, más allá de los que son más oportunistas o los que tienen más convicciones, en general, de un pueblo y de sus movimientos de base, de lo que nunca deberíamos habernos alejado ni un milímetro. Juan, más allá del trabajo habitual tuyo, vos fuiste candidato a presidente, el otro día dijiste acá en este estudio que vas a armar una lista para 2025. ¿Estás pensando, estás estudiando, estás preparando equipos? ¿Querés prepararte para ser presidente? Nosotros venimos desde el medio de la pandemia, cuando le propusimos a Alberto Fernández ese plan Marshall Criollo. ¿Te acordás que hablábamos de un plan Marshall Criollo, de una reconstrucción? Nosotros decíamos, el Estado está en la vanguardia de la lucha contra el COVID, en la retaguardia hay que preparar programas y equipos para la reconstrucción de una Argentina que iba a quedar muy dañada por una situación como el COVID. Bueno, eso no se dio, no se generó un programa de reconstrucción post-COVID. Hoy es necesario para reconstruirlo, no solamente por las secuelas del COVID, sino de todas las malas decisiones que se tomaron y de este cambio cualitativo que ha tomado Milei, que el daño que hizo fue equivalente a los dos últimos gobiernos, por lo menos en términos de aumento de la pobreza y pérdida del poder adquisitivo. Entonces nosotros venimos con el Plan de Desarrollo Humano Integral, que en un momento logramos integrar equipos con Guado cuando lo apoyamos para la campaña. Después, cuando se cayó eso, presentamos eso. ¿Te acordás que cuando terminó se lo diste a Massa luego? Sí. Se lo di a Massa. Lo único que pudimos consensuar para su futuro gobierno, que no fue, es un tema que vos me habrás escuchado muchas veces y que tiene para mí una importancia sustantiva, que es el acceso a tener tu casita, tu cueva, tu refugio. Y bueno, y él tomó ese tema, se armó el registro único de solicitantes, se anotaron casi 1 millón de personas, de familias en realidad, para poder acceder a un lote. Bueno, ese proceso quedó trunco por el resultado electoral, pero es uno de los temas en los que estamos laburando en el Plan de Desarrollo Humano Integral, que tenemos 14 equipos temáticos constituidos, algunos con personas de nivel de ciencia y tecnología, por ejemplo, con Adriana Serkis, que es la actual titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, a pesar suyo, porque está pidiendo renunciar, pero por una cuestión de seguridad nacional no lo puede hacer y no le dan un reemplazo. En temas educativos, hablando con todos, desde Sonia Lezo, que es la titular de CETERA, con el movimiento estudiantil, no solamente con las federaciones que Patria Grande preside, como la de La Plata, sino con las de otras agrupaciones, incluso con pedagogos que no son de nuestro campo, como Narodowski, en varias charlas que tuve con Facundo Manés sobre cuestiones cognitivas, es decir, para encontrar programas de buen gobierno hay que hablar con todos, hay que hablar con los que no piensan como vos, con los que tenés diferencias y después, desde luego, sintetizar con una orientación política, pero hay cuestiones que son técnico-políticas y que no se puede chamullar. En términos educativos, nosotros vemos que hace falta una reforma profunda, que hay que hacer un gran congreso pedagógico para los 3 niveles educativos, que efectivamente, como argumentan con mala leche los detractores de la educación pública, porque la peor mentira es una verdad a medias, para los sectores más excluidos de la sociedad, no para la clase media-baja, para los más excluidos de la sociedad, para los que viven en barrios populares, es muy difícil, tal vez no ingresar, pero terminar una carrera, y eso, en vez de ser un argumento contra la educación pública, tiene que ser un argumento a favor. Es decir, hay que fortalecer esas posibilidades. Es cierto que hay un montón de pibes, no solo en las escuelas públicas, sino también en las escuelas privadas, que tienen problemas de lectoescritura, que nuestra tarea es que entiendan lo que leen, y eso implica
concentrarse mucho en el tema de lectoescritura y matemática, pero tampoco puede ser eso un argumento en contra de la educación pública, porque de nuevo es tirar el nene con el agua sucia, ¿no? Claro. Y ese niño, esa patria niña que nosotros tenemos, tuvo entre sus fundamentos, planteado por un liberal como Sarmiento, que haya educación pública para todos y todo el mundo con el guardapolvo, porque cuando sos pibito, viste, la meritocracia no existe, es una etapa formativa donde la cuna no tiene que determinar la tumba, digamos, no tiene que determinar dónde empezaste, no puede determinar dónde vas a terminar. Entonces sí estamos laburando mucho en eso y tratando de salir, que es muy difícil, pero que hay que hacer un esfuerzo muy grande, tratando de salir del microclima tan internista, y cuando te sentás a hablar con los compañeros de temas concretos, salen cosas más lindas que cuando te sentás a hablar de, entre comillas, política, esa política con P minúscula, que lamentablemente tanto nos ocupa porque tampoco está resuelta, pero no puede ser lo único, ¿no? Lo único que discutamos. ¿No está resuelto qué, Juan? No está resuelta la política con P minúscula, y cuando digo eso no está resuelto la distribución de roles al interior del campo popular, no están resueltos, digamos, el papel que tiene que jugar cada uno en un proceso de reconstrucción del movimiento nacional. Eso es algo que no está resuelto. Tampoco están resueltas las disputas razonables y naturales de poder, de intereses, tampoco está resuelto eso. Pero yo creo que lo vamos a resolver no discutiendo sobre ese tema en sí, sino discutiendo sobre lo importante, que es las cosas que tenemos que defender y las cosas que tenemos que mejorar y las que tenemos que defender y mejorar al mismo tiempo, con, digamos, cuestiones efectivas. Mira, te voy a dar un ejemplo de algo lindo que me pasó, o que participé ayer o anteayer, el lunes. Después hicimos una mesa por un tema muy importante, que es la autopista Presidente Perón, que es el proyecto más importante de la provincia de Buenos Aires, creo yo, que afecta a 12 millones de personas, que puede implicar una nueva etapa para el conurbano, y que el gobierno de Milei suspendió las obras, dejando prácticamente zonas liberadas que generan un enorme problema de seguridad, y además de abandonar las obras, no se las transfiere a la provincia de Buenos Aires para que las pueda terminar. Entonces se armó una primera mesa, una primera reunión para ver no solamente cómo se termina esa obra, sino cómo se planifica el territorio para que haya espacios para vivienda, espacios para la industria, espacios para la educación, para que no haya curros con lo que se llama la plusvalía urbana, que son el encarecimiento de la tierra por mejoras, para que no se dé la dinámica country toma, que genere una sociedad dual. Bueno, y hablando de cosas concretas, donde estaba Axel, donde estaba, que podríamos decir, el representante máximo en la provincia, que es Piñanelli, donde estaban los intendentes y los ministros, y los que tenemos algo que ver con el tema por distintos motivos, hablando de una cuestión tan importante y tan concreta, bueno, yo sentí que ese era el camino, ¿no? Claro. Ese era el camino, y en ese sentido, desde luego, yo estoy para asumir un liderazgo, pero ese liderazgo es algo que está muy por debajo en términos de importancia. Comprendo. De lo que podamos hacer. Comprendo. Juan, muchas gracias.